Hasta entonces su gran batalla, librada a brazo partido y perdida sin gloria, había sido la de la calvicie. Desde que vio los primeros cabellos que se quedaban enredados en la peinilla, se dio cuenta de que estaba condenado a un infierno cuyo suplicio es inimaginable para quienes no lo padecen. Resistió durante años. No hubo glostoras ni tricóferos que no probara, ni creencia que no creyera, ni sacrificio que no soportara para defender de la devastación voraz cada pulgada de su cabeza. Se aprendió de memoria las instrucciones del almanaque Bristol para la agricultura, porque le oyó decir a alguien que el crecimiento del cabello tenía una relación directa con los ciclos de las cosechas. Abandonó a su peluquero de toda la vida, que era calvo de solemnidad, y lo cambió por un foráneo recién llegado que solo cortaba el cabello cuando la luna entraba en cuarto creciente. Llegamos para viejo, los hijos crecerán, un día se irán para muy lejos. Se lo voy a decir un día de estos, para que más están fresco. El almanaque tiene programadores, el almanaque listo, la revista de remate, código. Como Florentino Ariza, hay millones de personas que habitan el territorio colombiano y recurren al Bristol como la sagrada escritura de la siembra, el crecimiento y, ¿por qué no?, la curiosidad. El tricófero que menciona Gabo en el afamado libro es, entre otros, el más popular de Colombia, el tricófero de Barry, figura representativa y aliada del almanaque Bristol. No es de accesorio que este escritor colombiano se remita a este almanaque en sus libros, dentro de ellos el ya mencionado Vivir para contarla y La hojarasca. García Márquez en sus historias se nutre de la cultura popular colombiana para recrear espacios como Macondo y sus mariposas amarillas, un coronel víctima de la guerra y bien, un almanaque usado más que la Biblia. Este almanaque es el popular Almanaque Pintoresco de Bristol, cuya versión más reciente cita en su carátula 186 años de publicación continua, y en el centro, casi que de manera estática desde su primer año de publicación, la imagen del Dr. Charles Bristol, fundador de esta tradición. Pues bien, ni Bristol ni su almanaque son colombianos, pero logran instalarse desde su llegada dentro de los símbolos de cultura popular colombiana. Resulta problemático hablar de cultura popular, así que nos remitiremos a cultura popular como aquello que nace del pensamiento de los y las subalternas, de la gente del común, entre otras cosas, la cultura de las masas. Bristol es un patrimonio de la cultura, es patrimonio en la medida en que lo apropiamos todos. Lo apropiamos todos con referencia a un grupo de personas que aceptan el Bristol tal como lo aceptaba mi abuelo, que pues ya murió. El Bristol está en todo lado, es un artefacto, es un patrimonio. Así como lo menciona Andrés Castiblanco, profesor de la Universidad Distrital, el Bristol se ha convertido en símbolo de cultura popular colombiana. Lo que resulta curioso, si se tiene en cuenta su origen y los cambios poco relevantes en la configuración de su contenido y su estética. Si de pronto Simón Bolívar alcanzó a conocer el Bristol, porque esto es como a nivel Latinoamérica, ¿no? Para responderle a doña Mari, Bolívar no alcanza a conocer este almanaque, pero 2 años después de la fecha en la que muere este personaje, en Nueva Jersey nace el almanaque pintoresco de Bristol, de la mano con los productos que promocionaba, bajo su función inicial de catálogo comercial. ¿Cómo ese manual surge para vender esas recetas de Bristol que tienen que ver con cosas homeopáticas? Digamos que el doctor Bristol trabajaba con esas medicinas, incluso las pastillas de zarzaparrilla, es lo que hicieron famoso al doctor Bristol en Nueva York en el siglo XIX. Los primeros títulos de la publicación fueron Almanaque Gratuito Bristol y Almanaque Zarzaparrilla de Bristol, todo en relación con los productos que por esa época el médico naturista Charles Bristol había creado. Poco a poco, Bristol fue introduciendo otro tipo de datos que respondían a las formas de pensar de las épocas, entre ellos el santoral, datos curiosos, chistes y cuentos. Tiempo después, fechas correspondientes a las fases de la luna y su influencia en fenómenos de crecimiento, siembra y pesca.
Finalmente, aproximadamente un siglo después, se incluiría el horóscopo, cuyo responsable en la actualidad es Víctor Florencio, el niño prodigio. Y en 1856, la firma Landman & Kemp compró los productos de la creación de Bristol, dentro de estos, el manual. Un almanaque, a diferencia de los calendarios, informa sobre temas aparte y relacionados con fechas del año, razón por la cual, hacia 1812, Francisco José de Caldas publicaría el Almanaque de las Provincias del Nuevo Reino de Granada, en el que comunicaba sobre fechas católicas, históricas y científicas, al igual que hechos astronómicos conforme a los últimos descubrimientos. El primer Bristol que nos llega es Live, para 1914. Un país como Colombia es un país que está en un proceso de recatolización. Con José Vicente Concha se tiende a ir a las escuelas, a mirar la instrucción pública, que es lo que aprenden los niños de las escuelas rurales, para que sea una educación piadosa, una educación de la fe. En las casas está el manual de urbanidad de Carreño, que es venezolano, que es del siglo XIX también. Está el famosísimo Catecismo de Gaspar Astete, que viene del siglo XVI, también está ahí. El Bristol tiene una apuesta muy fuerte, es un libro laico, es un libro que vende otras cosas, es un libro que tiene otras cosas, tiene el santoral pero tiene el horóscopo. El que vive en los cañales, que a unos los matan por godos, a otros por liberar. La época en la que el Bristol llega a Colombia está repleta de nacionalismos e ideas de progreso, comenzando en 1880 con las presidencias de Rafael Núñez, estas atravesadas por las disputas entre liberales y conservadores, y finalizando con el comienzo de la Guerra Civil de los 1000 días, los múltiples fenómenos de migración y la entrada de campesinos a una ciudad que tenía más de campo que de ciudad, Santa Fe de Bogotá. Calculados expresamente para las repúblicas de Colombia. Hasta los adentros de San Victorino, punto neurálgico del comercio bogotano y colombiano, nos trajo las pistas de la historia del Bristol y su distribución en Colombia. Ella es Beatriz Romero, viuda de Forero, más conocida como Doña Betty, fundadora, junto con su difunto esposo, de la antigua Cacharrería Betty, uno de los 3 lugares entre la droguería Rosas y la cacharrería La Perla, autorizados en toda Colombia para distribuir el almanaque. ¿Cuánto llevan vendiendo el Bristol? Más de 30 años. ¿Y por qué decidieron que apareciera en el logo de...? Por lo que es que nosotros tuvimos una obra, este nuevo, entonces en el desplazamiento de esa obra pues hay mucha gente que quedó desubicada, entonces por eso colocamos el logo como para que vuelva. Sí. ¿Y cuando el Bristol llegó aquí, cómo hicieron? O sea, ¿cómo se enteraron y cómo decidieron que iban a vender eso? Es que eso lo hizo mi papá. La verdad no me acuerdo. Pero sí, él fue el que hizo con las mariquetas. Su cacharrería, llamada tras la muerte de su esposo Comercializadora Vivasol, compra al año a su distribuidor de confianza, Julián Romero, entre... No, siempre se hace un pedido sobre más o menos de 100 a 180 cajas. Cada caja trae 1000 unidades. Y con esto, el bagaje de productos que nacieron con la idea del almanaque. Eso sí, todo. Esta es la publicidad de nosotros, la publicidad, pero este chivia. Esto, mire, el Ya no lo cartón, chiviaron. mire esto Todo esto cómo es viene, chiviado. el color. ¿Sí es? Y no hay ni uno original y sino para mostrar. Y los que son originales, Esto es es nítido. nítido. Miren, por ejemplo, esta cara de este amigo Es nítido. es nítida. Mira, aquí está corrido, ¿se ve la tinsil? Y sí, pese a las casi 200.000 copias que introducen en el mercado un solo distribuidor, de las cuales la mitad distribuyen con publicidad personalizada y la otra mitad con estas hojas en blanco, el Bristol está muy puesto a la piratería. Sí, pero que pirateen un libro siempre muestra, digamos que para los escritores es un éxito que le pirateen un libro, porque indica que tiene una demanda grande. Entonces, si piratean este almanaque, yo concluyo, debe ser porque lo usa mucha gente, mucha gente. Ahí se la dejo, ya vengo. ¿Es normal? Como si estuviera... Doña Mari y Doña Susana son vendedoras ambulantes y de prensa respectivamente. En suma, son 75 años laborando en las calles, surtiendo su negocio con los productos de la cacharrería Betty y vendiendo el almanaque pintoresco de Bristol.
¿Su merced cuántos que lleva vendiendo el Bristol? Y hace muchos años desde que estoy vendiendo prensa, revista y lotería. 10 años. Sí, yo cuando lo compro lo miro, lo chismoseo. ¿Y qué es lo que más chismosea? Los horóscopos. Lo leo el horóscopo. Los usos del Bristol son múltiples, plurales y Mis sincréticos. abuelos vivían en una casa en el campo y estoy hablando del Valle de Tensa, en un municipio que se llama Guayatá. Cuando nosotros íbamos de niños allá donde estaban ellos, siempre observaba que mi abuelo tenía un alambre colgado como del techo, así un alambre donde tenía muchos libritos de estos naranjas, los tenía perforados por acá. Entonces un día le dije a mi abuelo, venga, ¿y usted para qué tiene todo eso? Y me decía, es el Bristol, mijo. Es que es el Bristol y toca mirar el Bristol porque el Bristol nos dice los tiempos de la luna para la cosecha y nos muestra lo de los santos y nos muestra todo lo que tiene que ver con las cosas del campo, mijo, y de la vida normal, decía mi abuelo. Sobre las fases de la luna, sobre el horóscopo, sobre los cultivos. Tiene sobre el agua florida, sobre tantas cositas que tiene que leer. Todo el mundo lo compra, lo que le gusta. De todas partes vienen a comprarlo. Listas que salen ahí, tiene unas leyendas por ahí, cuestiones de los planetas. No sé si para el santoral, yo creo que ya la gente no llama a los hijos por el santoral. En la época de mis abuelos, ellos sabían todos los días, el día de San Eustolfo, el día de San Blas, el día de Santa Marta, o sea, todo lo tenían muy claro. Mucha gente viene de distintas partes a leerlo, a llevarlo para sus hijos, se lo regalan a los abuelos. ¿Y la gente que viene acá es de todo tipo? O sea, también hay jóvenes que lo compran. Aquí hay gente joven, gente antigua. Entra el santoral a dialogar con los usos de la luna, los usos de la tierra, que son usos completamente paganos, que son del mundo indígena, que son del mundo de la tierra. Tomemos en este caso la página del mes de julio del año 1944. El título Santos de la Iglesia se encuentra casi que central en el texto. Arriba de este, las fases de la luna y su influencia en el clima, al igual que en los días de pesca y siembra. Este contenido visibiliza el carácter sincrético del almanaque, un documento que acoge lo asimétrico y lo antitético como partes de un todo. El Bristol inclusive resulta inútil en el mundo urbano. Los usos del almanaque están determinados por el territorio de quien compra el almanaque y habitan dicho espacio. Por esto, entre otras cosas, el atractivo del Bristol está en que, a pesar de que cerca del 74% de la población en Colombia, según la ONU, hace parte de cascos urbanos, el uso del Bristol nace y continúa siendo meramente rural. Es una tradición de los abuelos, de muchos abuelos antepasados. Cuando una persona compra uno, por ejemplo, viejo, es porque lo está comprando para su papá, para su tío, para su algo. No solamente el campesino, aquí hay gente de la ciudad que lo compra para tenerlo en la casa, otros que lo compran para llevarlo hacia los campos. Mi mamá abuelita, sí, ella lo leía. Pero ella también es de acá de la ciudad. No. ¿No? Del campo. Ella era de su campo, sí. Son cuestiones de herencias familiares. Yo se me llevo. Como los taitas de uno compraban ese Bristol, entonces uno le quedó esa pequeña herencia. Tiene que ver con su presencia en la ciudad por la migración campesina, pero este campesinado trae consigo toda su utilería para vivir en la ciudad. Entonces el Bristol se viene a vivir a la ciudad. El Bristol llega con un campesinado que se migra a la ciudad y que inclusive mantiene prácticas campesinas dentro de su hogar, así se han convertido en obreros. ¿Y aquí también vienen campesinos? ¿O? Cuando usted me cuenta que su familia lo usaba, ¿para qué lo usaban? En ese tiempo mis abuelos lo utilizaban ahora para las cuestiones de las cosechas, porque ahí viene en qué temporadas se debe sembrar, en qué temporadas son de invierno, de verano, ahí viene todo ese
ese conjunto. Del mundo campesino que deviene en prácticas y rituales, que pues, es una unión de cosas, ¿no? Es una unión de la ritualidad del mundo indígena, una unión de la ritualidad del mundo hispano, y que después se convierte con el mundo republicano como en una hibridación. ¿Y quién les compra? La gente que viaja a los pueblos, o las de las fronteras. ¿Cómo así las de las fronteras? Por ejemplo, en Arauca, la parte de Arauca, la parte de Putumayo, son los que más venden. O sea, hay gente que viene solo a Bogotá a comprar. O nos llaman y se les manda. Y en los campos, como no llega el internet, no todo el mundo puede tener acceso a un internet. Quien se lleva el Bristol en el mundo rural sabe que lo va a usar para cultivar, para mirar los ciclos de la luna, para mirar lo de las estaciones, para mirar los ciclos de la tierra, ¿no? En el mundo urbano el Bristol es nostálgico. Quien se lleva el Bristol en el mundo urbano se lo lleva porque quiere mirar el horóscopo, porque quiere mirar la tragicomedia en 8 cuadros, o porque le gusta mucho la publicidad antigua de la Mannequin. Me parece especial que no ha cambiado nunca. Los mapeos que yo tenía del 20 y pico, 30 y pico. El mapeo que tengo ahora es del 44. Y es exactamente igual. No todo paso del tiempo implica un cambio. En la actualidad, las páginas que componen el Bristol son 36 sin incluir su portada. En contraste, en este caso, con la edición de 1944, cuyas páginas, fuera de las de la portada, suman 48. Entre otros aspectos, sus cambios más visibles se refieren a la calidad de la imagen y el papel que lo compone. Ahora la categoría del papel la bajaron, dejan en papel periódico, anteriormente era de mejor calidad el papel. También la desaparición en el santoral de cierto tipo de santos y el ingreso de otros tantos, al igual que la adecuación de imágenes a color en la página reversa de la portada. Tomando como base la edición de hace 74 años, sus secciones más representativas, al igual que su publicidad, siguen estáticas, lo que nos enlista otro atractivo y rasgo particular del almanaque. Cómo ese diseño no cambiaba y cómo lo cautivaba a la gente, cómo la gente compraba sin necesidad de que el Bristol se hiciera una gran promoción, además de ser en sí mismo el objeto. Pero sigue siendo más o menos igual. Ahora tiene otra cosa curiosa, ¿no? Que mira, sigue usando las propagandas de antipantalla. No sacan ahora una modelo despampanante tal, no, sigue exactamente igual. Él en sí mismo no se transforma, sino sigue siendo un artefacto, el cual, digamos, dentro de su propia mixtura hay cambios, pero no son cambios sustanciales, su esencia es la misma. Existe hoy una muralla entre los dos. ¿Por qué? Porque ella abandonó el cuidado de su cabellera, perdió los atractivos que la embellecían y mató un afecto que pudo ser la felicidad de su vida. Igual cosa puede pasarnos a todos, hombres y mujeres. Conserve la hermosura de su cabellera, combata tenazmente la caspa con el uso diario del afamado tricófero de Barry. Este anuncio se encuentra en el almanaque Bristol de 2017 y cita del año 1932. ¿Y qué venden más, el Bristol o los productos? Creo que los productos se manejan todo el año. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? El agua de Florida data de 1808, lo que nos hace preguntar qué fue primero en cuanto a la incursión en territorio colombiano, si los productos Landman & Kemp o el almanaque pintoresco de Bristol. Pues bien, esta discusión le compete a otros espacios. Lo que me pregunto es si existe una relación de dependencia entre estos dos aspectos. Todo lo que se distribuye en Bogotá, el Bristol, es gracias a Antiguo Cacharrería Betty. También lo distribuirá la Perla y la Droguería Rosas. Hace unos días pasé por la Droguería Rosas y ya no están vendiendo el Bristol, solo están vendiendo los productos. Lo que pasa es que el Bristol, por ejemplo, hasta ayer hubo Bristol. No, pero lo raro es que ellos ni siquiera lo compraron. ¿Este año? No. En vista de este desencuentro, me dirigí a la sede original de la droguería, la 10ª con 10ª, cuya permanencia en el mercado ronda los 95 años. El resultado fue el mismo. La ausencia del almanaque y la presencia de sus productos hablan por sí mismos de una nueva configuración de lo que significa el almanaque Bristol para su distribuidor por tradición y para el público que lo consume. Si bien el objetivo del médico Bristol era instruir sobre el uso del tricófero y relacionados, a veces pareciera que el producto absorbiera la historia del almanaque y que se desconociera la relación entre ambos. ¿El jabón Reuter para qué sirve? Para la piel.
Y el otro, Igual, es diferente aroma. y el agua florida. Para el dolor de muela, el dolor de cabeza, para perfumar las sábanas, para hacer riegos y también como para aromatizar. Y el tricófero Es para evitar la caída del cabello. Este cuarteto de productos representa el manual Color Zapote que los ayudó a catalogarse entre los productos de uso cotidiano de millones de habitantes del territorio colombiano. Los productos y el almanaque se encuentran constantemente en un diálogo de carácter bidireccional. La publicidad y la estética de ambos sigue inmutable. Su presencia en el mercado es permanente a pesar del arrasador paso que deja el consumo y los productos de moda. Separarlos sería separar a la arepa de huevo del huevo y al tambor del bullerengue, a garzón de collazos o bien a la hoja del lapicero. Puede decirse que hasta ahora el folclore ha sido estudiado como un elemento pintoresco. El folclore solo puede entenderse como reflejo de las condiciones de vida cultural del pueblo. Si bien ciertas concepciones propias del folclore se mantienen incluso después de que las condiciones hayan o parezcan haber sido modificadas o den lugar a combinaciones extrañas. Pintoresco remite al folclore. Lo que siempre expresaron ellos con el pintoresco también es que, como en un mundo de los textos en el siglo XIX, en que los textos solo eran leídos por ciertas élites, un almanaque pintoresco le da la idea de familiaridad a un texto para que lo lean todos. Las combinaciones extrañas y sincréticas que componen al almanaque pintoresco de Bristol es lo que lo hace pintoresco. El folclore del que habla Gramsci teoriza sobre la cultura popular colombiana, que refleja el carácter mestizo e híbrido de la gente y los espacios que habitan quienes la componemos. El Bristol es una herramienta que materializa la resistencia de la diversidad y la tradición ante el paso del tiempo, y con él ante las lógicas del mercado y el pensamiento de época. La tradición es más fuerte, pero esa tradición se renueva a través de los nuevos significados que se le da. Por ejemplo, la nostalgia por el pasado, lo vintage, el Bristol como un objeto de culto desde la lógica del coleccionista, el religioso y la campesina. Este documento color zapote se ha adentrado en las distintas esferas de la cultura popular colombiana y ha configurado una serie de significados dependiendo del contexto, desde la ciudad y el campo, el comercio y la agricultura, lo sagrado y lo profano, lo comercial y lo ritual, quien lo usa para su labor y quien lo compra para colección. Entonces, cuando vemos acá una figura de la antigüedad, uno ve cosas sólidas, porque estamos buscando lo sólido. Estamos buscando el Bristol, que aún se vende y se produce, digamos, de una forma concreta. Nos volvemos a la casetera, porque algo no nos encantó de lo digital. Y del presente, creo que es como una constante nostalgia por el pasado que se materializa también en el mundo del mercado. La historia del Bristol en Colombia tiene tantos matices como la diversidad de sus 30 páginas. Su valor histórico está relacionado con el tinte de época que resiste a perderse entre las lógicas comerciales y estéticas. Quizás por eso su fama, por materializar la idea de un pasado que se recuerda con romanticismo. También por la efectividad de sus predicciones y porque juega con muchos de los personajes que configuran la cultura popular colombiana. Este no es más que el primer acercamiento de un universo sincrético, diverso e inalterable en contenido. Este es el almanaque pintoresco del Dr. Charles Bristol para el año 2018, calculado para la República de Colombia con más de 186 años de publicación continua e inmutable, y 130 de estos acogidos en los recuerdos de campesinos, vendedoras, académicas, coleccionistas y distintas personas que habitan el territorio colombiano, para las que el Bristol dispone de espacio en su memoria y se instala ahí tan indeleble como él mismo. Toda la gente hace fila porque lo venden en los semáforos. Eso fue una locura, eso apenas el camión bajó el Bristol, eso toda la gente ya estaba aquí. ¿Pero cuándo? ¿A comienzo de año? No, fue como ese año. Fue como como en enero, en febrero. Como en enero, febrero.
que ellos ya saben más o menos cuándo ahí llegan. ahí está exhibido. Es que sabe que yo no me acuerdo. Pero, o sea, ella no se acuerda, digamos, cómo consiguió el contacto del señor. Sí. No. Porque ella lo consiguió con el esposo.